que ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Fernando, debo agradecerle a nuestros oyentes. Me escribe alguien con una capacidad de resumen asombrosa. Me dice, mira, el problema es muy simple. En China, o subestimaron lo que estaba pasando con el globo, que eso podía pasar sin... o alguien no le dijo a los mandos superiores lo que estaba ocurriendo. En cualquiera de los dos casos va a haber depuración. Y las depuraciones ahí no son... Entonces, yo lo que quiero es que ustedes miren siempre el conjunto, ¿no? Porque a Xi Jinping, Fernando, y a Biden, y a nosotros, como consecuencia, Panamá, nos conviene un entendimiento y una bajada de la tensión entre la República Popular China y los Estados Unidos, sin duda alguna. Igual que nos conviene que en Rusia, Putin, o lo depongan, o encuentre la luz, que no la va a encontrar, porque la guerra es un peligro serio y tiene consecuencias. Y recuerde que la guerra es el arte de mentir. Y todo se basa en mentira. Sí, en eso hay gente que son expertos. Cuando el régimen es totalitario, la mentira se oculta muy bien. Sí, basta cortarle los medios de comunicación. Cuando usted lo hace en democracia, las filtraciones de los medios, de las investigaciones, del debate, filtra la verdad. Esa es la diferencia entre los regímenes. Pero yo quiero hablarle hoy de la política interna panameña y hablarle de una especie que anda por ahí, que son los antipolíticos. Sí, que son los más políticos de todos. Los antipolíticos han tomado una parte de los medios de comunicación y se han refugiado algunos en lo que dominamos, algunos, fíjense, las candidaturas independientes o de libre postulación. Entonces, los antipolíticos son como los anticiencia. Basan su argumentación fundamentalmente en hechos falsos. La política es una ciencia, Fernando, y requiere del conocimiento de la economía, de las matemáticas. ¿Por qué de las matemáticas? Porque yo tengo que estudiar y analizar cómo se comporta el electorado, qué piensa la gente, cómo entender la correlación que existe entre un problema y el dirigente. De los antipolíticos se arropan en el manto de que ellos son puros. Sí. Y que lo peor de la sociedad son los políticos, son los partidos políticos, ignorando que gran parte de los avances de la sociedad moderna y de la sociedad capitalista democrática y de los movimientos revolucionarios anticoloniales, como fuimos nosotros, son producto precisamente de dirigentes políticos con una visión muy clara de hacia dónde llevar su país. Entonces, la política es una cosa tan seria que todos debemos militar. No se engañen en eso. Entonces, cada vez que usted ve esa campaña antipartido, sea el partido PRD, Cambio Democrático, Panameñista, Molirena, RM, lo que sea, liberal, lo que sea, en el fondo, quienes están haciendo esa campaña responden a intereses políticos ocultos. Económicos, más bien. Bueno, económicos que quieren usar el poder político como palanca para sus negocios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que inundar la vida política con los talentos. Ayer leía a Antonio Machado, quizás uno de los hombres más poderosos de la mente más joven de la generación del 98. Caminante, no hay camino. Y se hace camino al andar. Y Antonio, en su militancia política, porque él era un hombre de izquierda y apoyó la República y salió de España casi moribundo. El recorrido de Barcelona a cruzar la frontera con Francia fue tan brutal para él que días más tarde, en diciembre, moriría. Se perdió uno de los grandes de la literatura, de la poesía,
del compromiso político. Y le menciono así, por mencionar uno más. Frank Fanon murió a los 36 años en Bethesda. Lumumba. O sea, nosotros, y en Panamá tenemos esa calidad de hombres y mujeres que hoy están en los partidos, hombre. Entonces yo quiero hacer un llamado a todos estos fariseos de la antipolítica que se dedican exclusivamente a denigrar la política. Claro que hay malos políticos. Pero también hay manos Pero igual hay malos periodistas. Igual hay malos ingenieros. a los médicos. Hay malos médicos. Pero eso no quiere decir que los médicos son malos en general. No. La ciencia en general nos ha dado a nosotros adelantos significativos, lo que nos tomó a nosotros entre 1900 al 50. 50 años de avance médico. Hoy nos toma 5 años, 2 años. Producimos una vacuna en 2 años, en tiempo real. Eso significa usted el avance. Menos de 2 años. En la tecnología moderna, los partidos políticos juegan un papel en la transformación de los países. Europa en general tiene partidos poderosos que juegan papeles importantes en América Latina. Estos pescadores de ríos revueltos, así le llamo yo a los antipolíticos, confundiendo la necesidad de reformas que tiene nuestro continente. Porque no hay la duda, en los Estados Unidos necesitan una reforma política para evitar que los Donald Trump lleven a la sociedad norteamericana donde está, donde los radicales incluso querían volar plantas para hacer daño a Pensilvania. Entonces, en los Estados Unidos hay malestar porque el movimiento ultrista de un lado y de otro, no es que no estoy hablando del ultrismo de un lado. Fíjense, en Perú y Ecuador son la medida de lo que yo estoy diciendo. Por un lado, en Ecuador acaba de ser derrotado la derecha, con un empresario inteligente, derrotado políticamente en las elecciones. Y en Perú fue derrotada la izquierda, por no entender lo que estamos hablando. Pero además, producto de una campaña brutal contra las estructuras políticas. Perú estaba gravemente agredido desde que el caiga quien caiga. Entonces, estos antipolíticos han montado una campaña contra los partidos políticos. Y se nutren. Pero es que al fin y al cabo, José, si tú ves, y tú eres un hombre que ha estado en primera línea de defensa, esta es la misma campaña que tuvo la democracia cristiana en las elecciones del 89. Después vino el papá de Goró. Es decir, ellos se dieron cuenta que los partidos políticos, ellos dentro de partidos políticos no funcionaban y ahora inventaron esto de los independientes. Pero sí, los antipolíticos. Los antipolíticos tuvieron antes partidos políticos hasta que se dieron cuenta que eran unos fracasados dentro de los partidos. Y fíjense, los muchachos que militan y que son diputados y tienen problemas humanos que son propios de la sociedad de nosotros. Agro es tu vino, por es tu vino. Entonces, ¿qué es lo que quiero plantearle? No hay ninguna transformación seria que se pueda hacer en ningún país si no hay colectivos políticos dispuestos a hacer el cambio. Y en ese cambio que hay que hacer, yo tengo que ceder algunas cosas y juntar una voluntad capaz de hacer los ajustes. ¿Cuáles son los ajustes de Panamá? Educación, infraestructura para generar empleo, atracción de inversiones, economía más participativa, participación política. Exacto. 5 cosas. Y de eso va generando la salud, va generando la seguridad social. Y fíjese que los antipolíticos no solamente son antipartidos, son antisindicalistas. No, cualquier organización de todo, cualquier tipo. Porque para ellos, bueno, por ahí hay 6 dirigentes nuestros sindicales que intentan condenarlos sin existir un delito. Y nosotros toleramos esas cosas. Fíjese que nuestra juventud la hemos separado el intelecto por el temor a estos antipolíticos que todos los días de Dios, desde la televisión, la radio, los periódicos, se dedican a atacar a los dirigentes políticos y a meter miedo porque nadie se meta en los partidos políticos. Y fíjese, la colectividad independiente no acata a tener una estructura política. ¿Por qué? Porque no se puede hacer cambios sin estructuras políticas. No es posible
observe el estudio de la humanidad. Los grandes avances en la República de Panamá se dieron cuando colectividades formaron, bueno, el Frente Patriótico, Que terminó siendo un partido político. Acción Comunal, Terminó siendo la un partido Federación de político. Estudiantes de Panamá, Eso lo nómbrenlos, terminaron el cooptando Magisterio todo. Panameño Unido, los sindicatos de trabajadores, los sindicatos de la bananera, los partidos de izquierda, de derecha, del medio, liberales. Los liberales llevaron a una de las reformas educativas más importantes, por la construcción de escuelas, universidades. Sí, la última gran reforma educativa de Panamá la hicieron los liberales. Sí, y la última lo hicimos con el gobierno de General Torrijos, pero la perdimos por incapacidad política. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que eso que usted está viendo en América no es un camino al comunismo, no, es el camino de buscar una esperanza que ha sido aniquilada por estructuras mediáticas que le caen como pandilla al que sea. Y yo conozco dirigentes de derecha de extraordinaria capacidad. España Sí. fue un ejemplo concreto de cuando la izquierda se juntó con el centro y la derecha, produjeron los cambios más importantes después del franquismo. Y Sí, mira sí. que el franquismo fue 38 años ¿Ah? de un régimen único. Cosa parecida pasó en Portugal. Sí, después de la revolución de los claveles. Después de la revolución de los claveles y de la dictadura Salazar. de Salazar, de 40 y pico años, más vieja que Más Franco, viejo que Franco. pudieron reconstruir, pero no lo reconstruyeron los independientes, lo reconstruyeron los partidos políticos. La de Portugal encima con una guerra colonial, con 2 guerras coloniales. En Brasil, la transición se dio de partido a partido. Entonces, en nuestro país, Pero es que incluso, José, no olvidemos el caso de Venezuela. Es decir, los pactos del punto fijo son los que le dan estabilidad política a Venezuela por durante casi 50 años. y al romperse, precisamente por esa campaña malsana contra los políticos y los dirigentes políticos, se rompió la unidad del país. ¿Y qué entró Venezuela? En lo que es ahora mismo. Sí. Entonces, ¿por qué le hablo de esto? Porque con frecuencia miro en las redes y contesto casi nada. Es el insulto, es el interés de excluirlo a usted del debate. Por eso le hacíamos esta mañana este análisis de China, con el propósito de que usted que tiene el conocimiento, nosotros tenemos en Panamá una clase media poderosa, con grandes conocimientos en banco, en economía, en ingeniería, en medicina, en política, en sociología. Tenemos obreros capacitados en poderosos sindicatos. Esas son las fuerzas que necesitamos para encontrar un camino que podamos transitar juntos y saber que en la cumbre habrá bifurcaciones, pero sabremos avanzar, que era lo que planteaba Machado. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Se hace camino al andar. Entonces yo creo que tenemos que andar en vez de estar denigrándonos nosotros y destruyéndonos. Así es.